Manuel Balcázar, te saludo, gracias por estar con nosotros, buena tarde. Buenas tardes, Alejandro, un saludo a ti y a tu auditorio. Manuel, ¿de dónde sale, cómo surge, quién crea y cuándo este grupo de La Barredora? Bueno, este grupo de La Barredora prácticamente se acuña durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena en Tabasco. Sobre todo, él pone a organizar a este grupo que tiene vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, el Cártel de Jalisco tiene la autonomía suficiente para no depender de nadie, pero estando ya en el poder como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Bermúdez Requena, pues dijéramos que les pone condiciones, les impone mecanismos de operación y sistemas de pago a cambio de permitir que la estructura de seguridad fuera tolerante y permisiva con el Cártel de Jalisco y esta nueva célula barredora que se articuló y que tuvo un impacto regional porque la violencia que se empezó a generar fue en Tabasco y en Chiapas al amparo pues del poder político y aquí es donde entra en controversia el exgobernador Adán Augusto López, pero no hay registros previos de La Barredora en la geografía delictiva nacional hasta Hernán Bermúdez Requena y su posterior salida. Es cuando él sale que empieza a ser más evidente este grupo de La Barredora, que se habían ya dejado algunos mensajes en eventos asociados a rivalidad criminal, en homicidios, pero no estaba probado a quién se le atribuye este liderazgo, y conforme pasa el tiempo se le atribuye a Bermúdez Requena la organización de La Barredora. Señalas un detalle muy importante que no es menor, la influencia de este grupo La Barredora en Tabasco, pero también en Chiapas, donde dices muy correctamente, Adán Augusto López tenía o tiene enorme influencia. Hay que recordar que él era gobernador de Tabasco, pero su cuñado era gobernador de Chiapas, también Rutilio Escandón, y en cuya gestión de la de Rutilio Escandón pues se convirtió en un desastre el tema de la seguridad en Chiapas. Es correcto, Alejandro, y actualmente Rutilio Escandón es cónsul de México en Miami. Y esta expresión que vimos en Chiapas no se llamó La Barredora, se llamó Cártel de Chiapas y Guatemala. Y lo que vemos aquí es como una adaptación o tropicalización de los grupos criminales macro como Jalisco, que toman sus propias variantes locales, ya sea regionales o estatales, en Tabasco La Barredora, en Chiapas el Cártel de Chiapas y Guatemala, y efectivamente consolidaron una red muy importante que cobró muchas vidas, generó mucha violencia, tuvo un amplio impacto en pérdidas económicas, sobre todo en el caso de Chiapas, que vive del turismo, pues generó una imagen muy deteriorada que se ha tratado de revertir a partir del cambio de gobernador con políticas contundentes de seguridad, pero el daño es importante y Tabasco lamentablemente sigue siendo un estado que en sus 17 municipios está impactado por la presencia de este grupo La Barredora, que además se volvió autónomo y rival en una facción del Cártel de Jalisco, y eso hace que siga existiendo la disputa criminal en Tabasco y pues todavía no se vea como esta luz que siempre se ve después de crisis de violencia e inseguridad criminal. Ahora, este grupo de La Barredora era encabezado, dirigido solo por Hernán Bermúdez Requena. Se habla por ahí de algunos otros mandos, pero pareciera que son menores y que era unipersonal la conducción de este grupo criminal, Manuel. Muy buena pregunta, Alejandro, porque aquí nos lleva a cómo operaba La Barredora y los elementos que se tienen hasta ahora de Hernán Bermúdez, que tenía un consorcio familiar, y este mismo consorcio familiar es el que ayuda a su localización y posterior captura en Paraguay, porque él operaba con su hermano tenía una red de casinos, y déjame señalarte también que el notario que protocolizó una de las actas de estas empresas dedicadas a la operación de casinos, pues fue justamente Adán Augusto López Hernández, que antes de ser gobernador y senador también tenía una patente notarial de Tabasco, y él les registra estas empresas y operaba con su hermano y posteriormente con su sobrino, que es a quien detienen en primera instancia en julio de este año las autoridades paraguayas, y le sirve como indicio para empezar a buscar a Hernán Bermúdez, también conocido como el abuelo o comandante H, y posteriormente
localizarlo y detenerlo en Paraguay. Pero vemos que existía esta red entre familia, amigos, y muestra mucho este tipo de organización muy cerrada, muy celular, porque tienen vínculos consanguíneos y de parentesco que hacen difícil poder penetrar y vulnerarlos. Dices bien, y por supuesto esta descripción que nos haces de esta red familiar y de amistades y de lazos sumamente estrechos, de donde se menciona de manera reiterada a Adán Augusto López, a Bermúdez Requena, a su hermano, a sus sobrinos, a Rutilio Escandón, que bien lo dices, hoy es cónsul en Miami y que de alguna manera también está protegido por ser funcionario público, por ser cónsul y por encontrarse en el extranjero, como el mismo Adán Augusto López siendo senador de la República. Y pareciera que esta ola violenta que vimos en Tabasco, no sé, tú corrígeme, Manuel Balcázar, esta ola violenta que vimos en Tabasco obedecía a los estrechos nexos de este cártel de la Barredora con el cártel Jalisco Nueva Generación, que dices no depende de la Barredora para operar, pero tal vez ahora haya una separación, una escisión, o ya la hubo entre esos dos grupos. Así parece, Alejandro, y de manera inicial, pues se podría hablar hipotéticamente de un acuerdo donde desde la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco se permitió que operaran y se fue omiso en acciones contundentes para detenerlos, inicialmente a las células de Jalisco. Después, en una segunda etapa, veríamos esta organización que hace Hernán Bermúdez Requena directamente con su propio grupo criminal, donde habría obtenido más dinero, principalmente asociado también al huachicol. Ese es un punto también me parece muy relevante, sobre todo porque Tabasco es un estado petrolero. Y una vez que tienen ya su propia organización, pues dijéramos que dependen menos del cártel de Jalisco, aunque todavía seguían dependiendo para la parte logística internacional, que me parece a mí es lo que permite la salida, el escape y el permanecer escondido en Paraguay de Bermúdez Requena, que déjame decirte, no es casual que se haya ido a esconder a Paraguay. Paraguay es un país que ha demostrado mucha convicción en la lucha contra el crimen organizado desde hace varios años. Recordemos que hubo un avión venezolano, pero de origen iraní, que incluso hizo escala en Querétaro en el 2022 y posteriormente fue asegurado en Argentina y había hecho escala en Caracas, y este avión se le vinculaba con Irán y la promoción del terrorismo, y justamente en Paraguay hubo un fiscal lamentablemente asesinado también en 2022, Marcelo Pesi, y dentro de las hipótesis que se manejan es un caso que llevó contra uno de los líderes de Hezbollah junto con la DEA en 2019. Y parte de lo que hace complejo a Paraguay y atractivo para el crimen es justamente este punto que se le conoce y por donde entró Bermúdez Requena como la triple frontera, un punto fronterizo donde convergen Paraguay, Brasil y Argentina, y se ha vuelto en una especie de punto de mucho interés de los grupos delictivos transnacionales por la dificultad que implica controlar. Y me parece que estos vínculos transnacionales de Bermúdez Requena con la Barredora, con Cártel de Jalisco, le permitieron esa ruta de escape, ese punto de ingreso a Paraguay y permanecer prácticamente en el anonimato durante más de 6 meses. Así es. Ahora, no sé si ya pudiste analizar con cuidado las imágenes de Bermúdez Requena cuando es detenido en esta casa de Paraguay y donde lo tienen sentado en un sillón. Pues se le ve tranquilo, se le ve sí pensativo, pero no se le ve demasiado preocupado, tal vez consciente de que sabe muchas cosas y que todo lo que sabe y que podría decir podría significar también un seguro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro, y aquí sí, contrario a lo que se dice coloquialmente, que todo lo que diga será usado en su contra, aquí me parece que todo lo que diga podría ser usado en su beneficio. Y haciendo el análisis de estas imágenes, empezamos desde la vivienda donde es asegurado. Pues es una vivienda que se ve muy cómoda, con una alberca, mucha amplitud, iluminación, ventilación. Tengo entendido también que tenía dinero en efectivo, joyería, vaya, no padecía por motivos económicos.
y estaba acompañado también de una persona de su familia, otro vehículo también utilitario que tenía ahí para poderse desplazar, aunque del seguimiento que le habían hecho, la conclusión era que no salía de esa vivienda. Y otra cosa que me parece muy relevante es que él mismo acepta, o más bien toma la opción de no aceptar la extradición express o rápida que le ofrecía el gobierno de Paraguay, y me parece que tenía ese escenario ya considerado. Pues me pueden detener, pero justamente pues al tener él toda esta información que tiene de su operación en Tabasco, de la organización de la barredora, de los vínculos con el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, senador de la República actualmente, y un punto que es relevante también, recordemos que Adán Augusto López pues fue precandidato del partido oficial de Morena a la presidencia de la República, y el mismo presidente López Obrador en su momento lo llamó su hermano. Y déjame decirte un dato también interesante: Adán Augusto López, como notario, también ofrecía este tipo de servicios registrales al propio Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente de la República, y es quien le cambia la propiedad al departamento que tenía en Copilco hacia los hijos del expresidente López Obrador. Entonces, pues sí hay como muchas coincidencias, muchas relaciones cercanas que sin duda las autoridades tendrán que investigar, documentar y probar, pero todos estos elementos ya puestos en contexto me parece que a Hernán Bermúdez le dan como relativa tranquilidad, tanta que a pesar de que su sobrino fue detenido en julio pasado, pues él no salió de Paraguay, se mantuvo ahí y estaba pues prácticamente instalado cómodamente mientras veía que las autoridades lo buscaban, hasta que por una acción del gobierno paraguayo es detenido. Y te digo, tiene mucha experiencia el gobierno de Paraguay en lidiar con el crimen organizado, con los grupos antimafia. Entonces, toda esa experiencia me parece que se usó en este caso para localizar y detener, en coordinación con el gobierno de México, a Bermúdez Requena, o el abuelo, como también se le conoce. Pues vamos a esperar primero que ocurra ese proceso de extradición de Hernán Bermúdez Requena a México, y luego pues todo lo que suele decirse o callarse en este tipo de asuntos, Manuel, y ya lo estaremos comentando. Va a ser sumamente interesante porque acabas de mencionar también a un personaje clave, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho múltiples ocasiones que Adán Augusto López es su hermano, y bueno, veremos hasta dónde llegan las responsabilidades en este escándalo que no es menor en el seno de la 4T, Manuel Balcázar. Coincido totalmente, Alejandro, será un gusto seguirlo comentando, y efectivamente van a haber todavía muchos elementos para revisar y analizar, porque por varios frentes empiezan a señalar a ciertos grupos, a ciertos actores, y sin duda será con las pruebas, con los litigios, con la judicialización de los casos y la colaboración de testigos, que podamos conocer más a detalle cómo se articuló esta red, quién la toleró, por qué la permitieron, qué daño hizo, y sobre todo, me parece a mí lo más relevante, cómo se puede reparar ese daño que ha sido muy grave para México y por supuesto para Tabasco. De acuerdo, Manuel Balcázar, gracias por estos minutos para este programa, y estaremos comentando lo que siga ocurriendo en torno de la captura de Hernán Bermúdez Requena y toda la investigación. Gracias a ti, Alejandro, bonita tarde y felices fiestas patrias. Igualmente, gracias.